Buenas tardes. La información de este video se relaciona con una introducción a las gráficas de funciones polinomiales. Como primer ejemplo tenemos la siguiente función cúbica, menos x al cubo más 2x cuadrado más 15x. El primer método con el cual podemos graficar se llama método de tabulación. Este método consiste en proponer valores a la variable independiente, pero aquí, como es una función cúbica, vamos a tener que proponer varios valores. Se recomiendan de unos valores de 10 en adelante. Cabe señalar que este método de tabulación funciona para funciones de grado 3 o grado mayor, siempre y cuando se propongan varios valores numéricos. Si se proponen pocos valores, la gráfica no será correcta. Y bueno, ya una vez que se tiene esto, se tiene que tomar cada uno de estos valores y después se tiene que realizar la sustitución en la regla de correspondencia y posteriormente se tiene que simplificar. Este proceso se tiene que realizar para cada uno de estos valores, y con lo cual tendríamos puntos en el plano cartesiano con coordenadas menos 5,100, menos 4.5,64.125 y así sucesivamente. Posteriormente de este procedimiento se tendría que graficar en el plano cartesiano dichos puntos. Ya que se tienen los puntos en el plano cartesiano, se procede a hacer la unión de dichos puntos. La unión se realizaría en el orden que están descritos. Bueno, este es el método de tabulación con el cual ya se está familiarizado, y quisiera presentar otro método para graficar funciones polinomiales que son de este estilo, y para esto vamos a utilizar lo que ya se ha visto en los conceptos de derivadas. Tenemos dos criterios de la derivada. Uno de los criterios se relaciona con la primera derivada y tiene que ver si la derivada es positiva, la función es creciente. Observamos que cuando es positiva la derivada, la función va creciendo, mientras que si la derivada es negativa, la función viene decreciendo. A este criterio de la primera derivada se le agrega un criterio adicional, donde indicamos que cuando la derivada es cero, es decir, la pendiente no es ni negativa ni positiva, es decir, la inclinación es nula. Cuando la derivada es nula, es decir, cuando la derivada es cero, tenemos algo que vamos a llamar punto crítico. Los puntos críticos son el lugar de la gráfica donde la derivada se hace cero. En este caso tenemos dos puntos, que serían estos dos que estamos aquí marcando, y los puntos críticos tienen, por ser puntos en el plano cartesiano, tienen coordenadas x, lo que valga el valor x en la función, es decir, cuando se evalúa dicho valor numérico en la regla de correspondencia de la función. Y además, si sacamos una segunda derivada de la función, tenemos que la función va a ser convexa, si la derivada es positiva, y mientras que va a ser cóncava cuando la derivada es negativa. Para realizar la gráfica de una función, realizamos la graficación de los puntos críticos y además le agregamos la información de concavidad o convexidad de la función. Veamos algunos ejemplos. En estos ejemplos ya se proponen los valores que mencionamos anteriormente, con el propósito de observar que el método de la derivada nos puede ayudar a graficar. Hay dos puntos críticos y la función se comporta de manera convexa en el intervalo de menos infinito a 2.5 y se comporta de forma cóncava en el intervalo de 2.5 a infinito. Vamos entonces a realizar la gráfica con esta información. Realizamos el plano cartesiano y vamos a ponerle escala al eje X y al eje Y. Como se requiere colocar los valores 0.6, 2.7 y además 2.5, vamos a escoger una escala adecuada. Proponemos en este caso de 1 en 1. Por ejemplo, aquí pondríamos el 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Y bueno, del eje vertical notemos que debemos de colocar el punto crítico con altura 6.7 y 11.3.
Aquí tenemos una subdivisión y en este caso pues vamos a colocar de 2 en 2. Ahora se va a indicar sobre el eje X donde la función es convexa. La función va a ser convexa en el intervalo de menos infinito hasta 2.5. Voy a colocar dicho intervalo de manera gráfica sobre el eje X y entonces tenemos que es desde menos infinito hasta el valor 2.5. Entonces en esta región la función va a ser convexa de esta forma y además del 2.5 hacia adelante va a ser cóncava. Entonces vamos a colocar aquí en el eje X que de esta parte va a ser cóncava, es decir, va a ser de esta forma. La gráfica va a estar unida, por lo tanto la gráfica se va a tener que ver de esta forma. Va a ser una función convexa y posteriormente va a cambiar a una función cóncava. La gráfica sería aproximadamente de esta forma. Por lo tanto, entonces ahora vamos a colocar los puntos críticos, porque este comportamiento lo puedo colocar en cualquier parte del plano cartesiano, pero no es así. Se regula con los puntos críticos, es decir, en este caso sería punto 6 positivo, que estaría entre 0 y 1, la mitad aproximadamente, y además 6.7, es decir, casi 7. Colocamos entonces el punto crítico, y el segundo punto crítico sería 2.7, es decir, entre 2 y 3 aproximadamente, y 11.3. Colocaríamos entonces este otro entre el 10 y el 12. Bueno, entonces realizamos la gráfica. Viene descendiendo, tocaría al punto crítico y a partir del 2.7 cambia de ser convexa a ser cóncava y por lo tanto tendríamos que la gráfica de esta función sería de esta forma. Y con esto notamos que con estos elementos puedo realizar un bosquejo de una gráfica de una forma diferente a la tabulación. Entonces se requiere lugar donde la función es convexa y cóncava y además los puntos críticos. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos ahora estos puntos críticos. 1.5 a infinito va a ser convexa y va a ser cóncava de menos infinito, a 1.5. Y realicemos la escala adecuada para colocar los valores que se nos proporcionan. Para el eje X me fijo en la primera coordenada del intervalo y de los puntos. Entonces notemos que son el 1.5, menos 3.5 y 7. Entonces nos convendrá en este caso una escala en el eje de X de 2 en 2 y notemos que la escala adecuada para el eje Y debo de colocar el menos el 180 y 395. De aquí vamos a proponer que cada línea del plano cartesiano sea de 100 en 100. Ya que se tiene la escala en el plano cartesiano, vamos a ingresar estos valores. Notemos que la función va a ser convexa en un intervalo de 1.5 a infinito. Tendríamos aproximadamente el valor de 1.5 y decimos que la función aquí va a ser, la función va a ser convexa, es decir, va a ser de esta forma. Mientras que del lado de menos infinito hasta 1.5, la función va a ser cóncava. Es decir, la gráfica sería de esta forma, pero la gráfica debe de quedar unida. Por lo tanto, la gráfica va a ser algo de esta forma, donde primero es cóncava y después va a ser convexa. Pero este comportamiento está regulado por los puntos críticos. Vamos a situar dichos puntos críticos en el plano cartesiano. Tenemos el punto menos 3.5, pues vamos a situarlo más o menos por aquí, y con valor 395, es decir, casi llegando a 400. Voy a colocar el primer punto, y el segundo punto es 7, entonces estaríamos a la mitad aquí entre el 6 y 8, y menos 180, es decir, casi llegando al 200. Notemos entonces
que con estos dos puntos críticos tenemos que realizar este comportamiento. Y con esto estaríamos indicando que la función primero viene creciendo y llega al punto crítico, aquí la deriva de 0, posteriormente aquí viene descendiendo y hasta este momento viene siendo la función cóncava, posteriormente de aquí cambia a ser convexa. De esta manera tenemos la gráfica de una función polinomial de grado 3 realizada con el método de la derivada. Pero obviamente aquí no hicimos ninguna derivada, solamente lo que hicimos fue bosquejar la idea. Con esto estaríamos dando por terminado la explicación de esta introducción a la realización de gráficas utilizando los conceptos asociados a la derivada. En este caso fueron puntos críticos, concavidad y convexidad de una función. También están involucrados la función creciente y la parte decreciente de una función. Les agradezco su atención. Muchas gracias.